Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre, y estamos a punto de sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que, francamente, no te vas a querer perder. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a muchos con el corazón en un puño, y es que parece que Andercel ha hecho una confesión que, de ser cierta, cambia por completo la percepción que teníamos de su relación con Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista: Bombande confiesa Kerem es solo para ella, no lo creerás. Y créanme, cuando digo no lo creerás, es porque la magnitud de esta supuesta declaración es, bueno, explosiva. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, las pistas, los rumores, y por supuesto, mi opinión personal como fan empedernida de esta pareja que tanto nos ha dado. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha desatado esta tormenta mediática surge de una supuesta declaración de Andercel, la talentosa actriz turca que conquistó a medio mundo con su papel en Sen Kalkam, Llamarás a mi puerta. Ustedes saben que esta serie no solo nos regaló momentos inolvidables en pantalla, sino que también nos dio una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, Hande y Kerem Bürsin. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de las pantallas, y durante mucho tiempo, los fans suspirábamos al verlos juntos, esperando que su romance ficticio se hiciera realidad. Y para nuestra alegría, así fue. Su relación se confirmó, y durante un tiempo, sus publicaciones, sus apariciones juntos, y sus demostraciones de cariño en redes sociales mantuvieron a todos los seguidores enganchados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. A principios de este año, los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos confirmaba o desmentía nada de forma categórica, las pistas eran cada vez más evidentes. Menos apariciones juntos, ausencia de publicaciones conjuntas, y la distancia física que se hizo notoria, sobre todo cuando Kerem estuvo en el extranjero trabajando en proyectos internacionales. Los fans se dividieron, algunos esperaban un reencuentro milagroso, otros aceptaban la realidad, y un grupo considerable simplemente extrañaba verlos juntos. Pero la noticia que nos trae hoy aquí es algo completamente diferente. Parece que Hande, en un momento de sinceridad o tal vez como respuesta a algún comentario o especulación, habría lanzado una frase que ha puesto patas arriba a la comunidad de fans. La supuesta confesión, que ha sido difundida por varios medios y portales de noticias de entretenimiento, y que ahora llega a nuestros oídos a través de redes sociales y foros, dice algo así como: Kerem es solo para mí. Sí, han leído bien. Kerem es solo para mí. Ahora, analicemos esto. ¿Qué significa esta frase? En su contexto más literal, podría interpretarse como una declaración posesiva, una forma de afirmar que ella considera a Kerem como algo exclusivo, algo que le pertenece de una manera especial. Pero aquí es donde entra la ambigüedad y la interpretación. Primero, consideremos la posibilidad de que sea una frase sacada de contexto. En el frenesí de la comunicación digital, es muy fácil que una frase aislada, dicha en un momento determinado, tome un significado mucho mayor del que se le pretendió dar. ¿Estaba Hande hablando con amigos cercanos? ¿Fue en una entrevista donde intentaba ser enfática sobre la importancia de su relación pasada o incluso presente? ¿O quizás fue un comentario irónico o humorístico que se malinterpretó? Otra posibilidad es que esta frase refleje un sentimiento muy profundo y personal de Hande. A pesar de las separaciones y las distancias, es posible que para ella, el vínculo con Kerem siga siendo algo muy especial, algo que no está dispuesta a compartir o a ver en manos de otra persona. Quizás, y esto es pura especulación de mi parte,
a pesar de que las cosas no hayan funcionado en el pasado, el amor o el cariño que siente por Kerem sigue latente, y esta declaración sería una forma de expresar que, si bien las circunstancias los separaron, su sentimiento por él no ha cambiado. Es como decir, aunque no estemos juntos ahora, él sigue siendo alguien con un lugar muy especial en mi corazón, y no quiero que nadie más ocupe ese lugar. Por otro lado, también debemos ser cautelosos con las fuentes. El mundo del entretenimiento turco, al igual que en muchas partes del mundo, está lleno de rumores, filtraciones y noticias que a veces no son del todo veraces. Los medios a menudo buscan crear titulares impactantes para atraer audiencias, y una confesión de este calibre es oro puro. Hemos visto un vídeo donde Hande diga esto directamente. Hay una transcripción oficial de una entrevista. O, se trata de un rumor propagado por fuentes cercanas o por usuarios de redes sociales. Si aceptamos la frase como cierta y la interpretamos en su sentido más literal, implica una fuerte posesividad. En una relación, la posesividad extrema puede ser una señal de inseguridad o de un deseo de control. Si Hande realmente siente que Kerem es solo para ella y no quiere compartirlo, esto podría indicar una dificultad para aceptar que las relaciones son dinámicas y que las personas tienen el derecho a seguir adelante. Sin embargo, también podríamos verlo desde una perspectiva más romántica, quizás es la expresión de un amor tan profundo que no concibe a su pareja con nadie más. ¿Y qué hay de Kerem? ¿Cómo reacciona él a esta supuesta declaración? Hasta ahora, no ha habido una respuesta pública de Kerem Bürsin ante esta noticia. Y esto, de nuevo, nos deja en un limbo de incertidumbre. Si él estuviera al tanto de esta confesión, ¿la confirmaría? ¿La negaría? ¿O la ignoraría por completo, como a menudo hacen las celebridades ante rumores sin fundamento? Su silencio, en este caso, puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que no le da importancia, que no es cierto, o que está esperando el momento adecuado para pronunciarse, si es que lo hace. Lo que sí es cierto es que esta supuesta declaración ha reavivado la llama de la esperanza para aquellos fans que anhelaban el regreso de Hande y Kerem. De repente, la idea de una reconciliación parece más plausible. Si ella está expresando sentimientos tan fuertes, ¿quién sabe qué podría pasar? Quizás esta confesión sea el primer paso para una futura reconciliación, o simplemente una forma de ella de expresar sus sentimientos en privado. También es interesante pensar en el impacto que esto tiene en la imagen pública de Hande. Por un lado, la hace parecer una mujer apasionada y que sabe lo que quiere, una defensora de su amor. Por otro, podría ser vista como una persona un poco inmadura o insegura en el ámbito de las relaciones, dependiendo de cómo se interprete. Y aquí viene mi humilde opinión como fan y como alguien que ha seguido de cerca la trayectoria de ambos. Siempre me ha parecido que Hande y Kerem tenían una conexión especial. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, transmitían algo genuino. Creo que su relación tuvo un impacto muy positivo en ambos, y fue hermoso verlos florecer juntos. Ahora, si las cosas terminaron, debemos respetar eso. Las relaciones son complejas, y a veces, por mucho amor que haya, las personas simplemente no son compatibles a largo plazo, o las circunstancias externas se interponen. Pero esta frase, Kerem es solo para mí. Si realmente la dijo, y si la dijo con la intención de expresar un sentimiento genuino y no como una broma o algo sacado de contexto, entonces me da que pensar. Me hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la posesión. ¿Podemos realmente decir que alguien es solo para nosotros? En un sentido romántico, sí, podríamos desearlo. Pero en la vida real, las personas son libres y toman sus propias decisiones. Quizás Hande esté expresando un deseo profundo, un anhelo de que la conexión que compartieron con Kerem fuera eterna y exclusiva. Tal vez esta confesión es un grito del corazón, un lamento por lo que fue y por lo que no pudo ser. O tal vez,
y esto es una posibilidad, esté reaccionando a la posibilidad de que Kerem esté rehaciendo su vida amorosa, y ella, al escuchar o ver algo que no le agrada, decide expresar su sentir de esta manera. Lo que está claro es que esta noticia ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Los fans se dividen entre los que celebran esta supuesta declaración como una prueba de amor eterno y la esperanza de un reencuentro, y los que la critican por considerarla posesiva o inmadura. Hay quienes defienden a Ande a capa y espada, diciendo que es normal que sienta eso por Kerem, mientras que otros la atacan, sugiriendo que debería centrarse en su propia vida y dejar de lado su pasado. Es fascinante ver cómo una sola frase puede desatar tantas emociones y opiniones. Y esto nos enseña mucho sobre cómo interpretamos las relaciones, sobre nuestras propias expectativas y deseos cuando se trata de las celebridades que admiramos. Ahora, si me preguntan qué creo yo personalmente, yo tiendo a ser más escéptica con los rumores que no tienen una fuente clara y directa. Me encantaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, porque su energía como pareja era contagiosa. Pero también creo que es importante respetar sus decisiones individuales y su privacidad. Si ellos decidieron separarse, por las razones que sean, entonces debemos aceptar esa realidad. Sin embargo, la fuerza de esta supuesta confesión es innegable. Si Ande ha dicho esto, y si realmente lo siente así, es un indicio de que el vínculo con Kerem sigue siendo muy fuerte para ella. Podría ser una forma de cerrar capítulos, o quizás de abrirlos de nuevo. Solo el tiempo y las futuras acciones de Ande y Kerem nos dirán la verdad. Para concluir, quiero resumir lo que hemos discutido hoy. Hemos explorado la impactante supuesta confesión de Ande Erçel, donde habría declarado que Kerem es solo para ella. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta frase, desde una declaración de amor profundo hasta una posible señal de posesividad o incluso un rumor malintencionado. También hemos considerado la falta de una respuesta oficial de Kerem Bürsin y el debate que esto ha generado en las redes sociales. En definitiva, la verdad detrás de esta historia sigue siendo incierta, pero lo que es innegable es el gran impacto emocional que ha tenido en los seguidores de esta querida pareja. Agradezco enormemente a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Ustedes son la razón por la que creamos este contenido, y su opinión es muy valiosa para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre esta supuesta confesión. ¿Creen que Ande realmente lo dijo? ¿Cómo interpretan esa frase? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, asegúrense de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.